Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Libra. Muchísimas gracias también Libra por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. No estoy pidiendo lo que es número telefónico, ni estoy entregando lo que es número telefónico. Tenga mucho cuidado con las estafas. Empezamos, Libra. Siento un Virgo para vosotros. Muy bien. Mi querido Libra, no sé por qué siento que a lo mejor quieres gritar lo que es a los cuatro vientos. Richard, yo lo amo. Richard, quiero saber qué es lo que siente por mí. ¿Por qué esta conexión con esta persona? ¿Por qué no puedo sacarlo de mi cabecita loca? ¿Por qué siento que esta persona me quiere decir algo? A lo mejor de repente Libra me dice, Richard, yo ya tomé la decisión. Yo ya pasé de este cucaracho, ¿vale? Es cierto que lo quiero, es cierto que lo amo, lo adoro, le doy un beso con lengua y todo, pero siento que a lo mejor no estamos en el mismo nivel. ¿Por qué? O tú tienes una historia, esta persona tiene una historia, o simplemente pues las cosas no funcionan. ¿Por qué darse tanta vuelta en la cabeza? Pero sin embargo, mi querido Libra, yo siento que hay un grupo de vosotros que quiere llegar de repente a una verdad. Hay un grupo de vosotros que sientes una atracción o una conexión por alguien, cariño. Puede ser tu alma gemela, puede ser tu llama gemela, pero hay una conexión muy fuerte aquí. Es inevitable. Por más que quieras ser de repente tu frío, calculador, calculadora, no puedes, cariño. No puedes porque lo tienes ahí en tu mente, en tus sueños, en tu recuerdo. Richard, a veces de repente ya ha pasado 1 año, 2 años, y ya cuando ya ni me acuerdo de este cucaracho, ¿vale? Ni me acuerdo, pues simplemente me dice hola y yo me quedo ahí, a cuadros. Digo, otra vez apareció, otra vez. Pero todo es cuestión de ti, cariño. Todo es cuestión de ti. Si tú ya no quieres saber nada de esta persona, pues yo qué sé, ¿por qué no lo bloqueas? Richard, es que no puedo hacer esto. Es porque tú estás dejando lo que es una ventanita abierta. Guapa, guapo, es esto, ¿vale? Si tú no quieres saber nada de esta persona, bloquéalo. Sácalo de todas tus redes sociales. Es así, Richard, qué radical que eres. No puedo hacer esto. Pero es que entonces, cariño, ¿por qué te quejas? Tú estás esperando ese contacto. Tú estás esperando esta comunicación. Es muy importante que vosotros trabajen bien las energías, porque luego vienen los problemas, cariño. Luego vienen los problemas. Siento que no puedes apartarlo de tu corazón. Es esto, mira, Richard, es que es muy fuerte este sentimiento, ¿vale? Es yo qué sé, nunca me había pasado, Richard, mira que he conocido de todo, me he comido de todos los tamaños, colores y sabores, pero sin embargo apareció este enano o apareció esta enana, pero sin embargo me ha vuelto loco. Es esto, no puedo sacarlo de mi mente, estoy obsesionado, obsesionada por ellos. Puede ser, cariño, ¿vale? Puede ser. ¿Por qué te pasa esto? Ya, Richard, ¿pero por qué me pasa eso? ¿Estoy loca? ¿Estoy loco? Un poco sí, te lo digo, ¿vale? Libra, tú sabes que te quiero, cariño, pero estás un poco loca y loco. Un besito con lengua, un besito con lengua, para que no te resientas. ¿Sabes lo que pasa, Libra? Que hay una conexión entre vosotros y de repente tú estás siendo recién consciente de esto. Richard, ¿por qué me pasa esto? A veces, Richard, estoy yo que sé, cocinando ahí, cantando la canción de María, la del barrio. No, es María Mercedes, de María Mercedes. María Mercedes, para servirle a usted, de mi familia me encargo yo. Estás cantando ahí, viendo la novela, La Rosa de Guadalupe, y viene el recuerdo. Justo en esa música de María Mercedes mencionan su nombre como ejemplo. O estás viendo de repente La Rosa de Guadalupe y se llama Rafael. Y dicen Rafael de la Rúa. Alto, tú no puedes casarte con ella. Y dice, Dios mío, hasta en la tele, hasta en la sopa lo veo. Haces una sopita de letras, no sé si vosotros conocen, esa pasta que son de letras, ironía de la vida. Coges una cuchara y sale su nombre. Sale su nombre. Entonces, ¿qué nos dice Libra? Empiezas a recibir señales, te bombardean de señales.
La energía, el cosmos, te está diciendo de que con esta persona vosotros dos tenían que conocerse sí o sí. Es por destino, es el hilo de la vida que digo yo. Pero sin embargo, quizás te cuesta aceptar esto. Te estás comiendo la cabeza, estás reflexionando. Richard, mejor toma una decisión el otro año. Para el otro año, guapa, ese chico, esa chica va a estar con otro o con otra, ¿vale? Guapo también. Entonces, no te lo pienses tanto. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, cariño. Muy bien. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Richard, ¿qué pájaro? Tú ya sabes. Ay, Libra, por Dios, encima me ha resultado con esa mente perversa. Richard, ¿qué pájaro? Pájaro en mano. Eso es ¿cómo se dice? No es fábula. Ay, por Dios. Una reflexión, ya está, tiene un nombre. La parábola. La parábola dice esto. Más vale pájaro en mano que ciento volando, cariño. Deja de estar pensando, porque va a venir otro, otra, y te lo va a quitar, cariño. Te lo va a quitar, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. A ver, Libra. Vamos a ver. Vamos a ver, Libra, qué nos dicen los ángeles del amor. Me dice, amor no correspondido. Claro, y esto ya no es porque no te corresponda. Quizás eres tú quien no acepta el amor de esta persona. No hay suficiente química para que esta relación dure. Pero sin embargo, yo lo que veo aquí, cariño, si tú te das cuenta en esta carta, algo pasa entre vosotros. O tú tienes pareja, o a lo mejor de repente, yo qué sé, a ti te gustan los hombres o las mujeres que tengan un ojo verde, el otro azul, como los perros siberianos, ¿vale? Ya has encontrado una persona que solamente son ojos verdes. Puede ser, porque eres muy exigente, Libra, eres muy exigente. Pero yo veo aquí que los ángeles, el karma, las energías, vidas pasadas, como que les mira a vosotros. Les mira, cariño, como diciendo, ¿por qué no reconoces que soy yo? ¿Por qué no te das cuenta que yo soy este chico, esta chica, que en otra vida nosotros dos hicimos un pacto de amor? ¿Por qué no te das cuenta que estoy aquí? Es lo que me dicen las cartas, cariño. ¿Por qué no te das cuenta? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que suceder para que aceptes que nosotros dos estamos hechos el uno para el otro? Uy, por Dios, mi querido Libra, por eso te estás volviendo más loca y más loco, porque estás confundido, estás confundida, ¿vale? Pero esto es normal, esto es normal. ¿Por qué te digo? Porque a lo mejor de repente tú ya sabes que es tu alma gemela y la otra persona no. Recién se están conectando, ¿vale? No todas las almas gemelas están en la misma vibración, cariño. No todas las almas gemelas o llamas gemelas. Tiempo al tiempo. Vamos a ver qué nos dice en el tarot Arcano. A ver, ¿qué nos dice en el tarot Arcano? ¡Ay, por Dios! Dirá Richard, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo lo que te recomiendo, cariño, es como Rafael, ¿vale? ¿Qué hace Rafael? Ahora te lo digo. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Tienes que salir un poco. Conoce otras energías. Distráete un poco. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. ¡Hoy por Dios, Libra! Tienes que hacer esto, cariño. No te quedes ahí encerrado y encerrada en casita, ¿vale? Si no, la chancla. Uy, la chancla, me ignoras. La chancla, si no te va a venir a ti. Muy bien. Vamos a continuar. Ponte tu mejor vestido, cariño. Vamos a ver. Tenemos también la carta del 10 de espadas y la carta de la muerte. Por Dios, vayas cartas que te salen, cariño. Por eso te digo que estás muy confundido, muy confundida, ¿vale? Yo lo que estoy viendo aquí, o la persona de tu interés se ha marchado de tu entorno, o eres tú quien se ha marchado del entorno de ellos o de ellas. Y en estos momentos te sientes muy mal, ¿vale? Muy mal. Mira estas cartas. Uno de vosotros dos ha marchado. Uno de vosotros dos. La carta del 10 de espadas y tenemos también la carta de la muerte con la carta del diablo. A mí lo que me dice, tienes tantas ganas, tantos deseos de que esta persona vuelva ya, que eres capaz de hacer cualquier cosa, Libra. Se te está yendo la olla. Richard, ¿cómo que la olla? Estás perdiendo el control de la situación y esto no puede ser, ¿vale? Esto no puede ser, cariño. Esto no puede ser. Yo creo que tienes un dolor muy fuerte en estos momentos. Hay un grupo de vosotros por la partida de alguien. Sí. O puede ser que a lo mejor inclusive me dice Richard ha partido de este plano terrenal. Puede ser también, ¿vale? O que simplemente esta persona se fue. Es tanto tu desesperación que inclusive quieres hacer algún tipo de magia. No hagas esto, ¿vale, cariño? ¿Por qué te digo?
Porque todo lo que nosotros hacemos se nos devuelve. Eso es uno. Y otro también. La magia es temporal, no es duradera. En este momento de repente me dice, Richard, lo amo tanto, lo voy a hacer un amarre, ¿vale? Lo voy a hacer un amarre. Lo voy a hacer yo que sé, agüita de calzón, agua de curillaco. Agua de curillaco. Richard, ¿cómo es agua de curillaco? Ay, por Dios. Curillaco es en quechua, ¿vale? Agua de curillaco. Richard, ¿cómo sabes quechua? Porque mi abuela es de Perú, cariño, ¿vale? De los Andes, de Huaraz, Ancashina. Ancashina, yo también soy ancashino y una parte cajamarquino también. Muy bien, entonces, cariño, el agua de Curillaco. Richard, dímelo, dímelo, dímelo. Ay, por Dios. Vale, te lo voy a decir, pero no lo hagas, ¿vale? Pero te lo voy a decir, como soy yo. El agua de Curillaco es muy asqueroso, te soy sincero, ¿vale? Pero bueno, yo te lo explico, pero te recomiendo que no lo hagas, porque eso solamente dura una temporada. Luego este chico, esta chica te va a odiar. Coges lo que es en un depósito, en una jarra, en un tazón, lo que tú tengas, y metes lo que es tu ropa interior. Ese es el agua de Curillaco. Esto lo practicaban mucho lo que es en la serranía de Perú, ¿vale? Y de los Andes, de algún lugar de Latinoamérica también de repente. Lo dejas ahí remojando, cariño, todo el día déjalo remojando. Y con esa agua, pues yo qué sé, lo preparas un té o lo preparas un refresco y lo das de beber. Y esta persona se engancha a ti. Es así. Se engancha a ti, se vuelve sonso, se vuelve sonsa, está solo pensando en ti. Ese es el agua de Curillaco. Pero yo te recomiendo que no lo hagas. ¿Por qué te digo? Porque toda magia, de esa forma negativa, se termina tarde o temprano. Y esta persona, si te amaba intensamente, cuando se termine esa magia, te va a odiar. Es así, es como los gatos, va a querer arrancarte la cabeza. Es así, cariño, ¿vale? Por eso te digo, porque hay muchos de vosotros que están perdiendo el control. Serénate, tranquilízate, pide a Dios, al universo. No hay poder más grande que la de Dios, cariño. No hay poder más grande que la de Dios. Entonces tú pide a Dios, pero pide cosas justas, porque no vayas a pedir, Dios, por favor, Diosito, quiero que me regales ese coche que tanto busco. Cuando hay otras necesidades más importantes en el mundo, cariño, ¿vale? Y luego no digas, Dios no me ha dado el coche, cariño. Hay personas que no tienen para comer y tú estás pidiendo un coche. Pide salud, que es lo más importante, ¿vale? Es esto, muy bien. No hay nada imposible para Dios, pero no pidas tonterías. Ya te lo digo así. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, Richard, ¿por qué eres así? Es que es así, cariño. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver signos. Me sale lo que es un Virgo, me sale un Leo, me sale lo que es un Capricornio, otra vez Leo. ¡Ay, Libra, por Dios! O tú, ya estoy hablando como charapo, para toda mi linda gente de las Amazonas, de Perú, de Ecuador o de Brasil, ¿vale? ¡Ay, por Dios! Me ha salido los charapos. Me ha salido los charapos, cariño. Sí hablan también de mi país, ¿vale? Aunque vivo en España. ¡Olé! Muy bien. Yo lo que veo aquí, cariño, que muchos de vosotros de repente tienen algún tipo de aventura a través de las redes sociales. Y a mí no me vas a engañar, ¿vale? Guapa, guapo. O simplemente me dice, Richard, no es así. Tuve en una reunión, ¿ves la canción de Rafael? Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, ¿qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche, y sí que ha sido tu gran noche, porque veo que muchos de vosotros han conocido a una persona, lo que es en la parte pasional, ¿vale? Yo no veo que te va a llevar al altar, no te va a dar al altar, cariño, no. Pero sí te va a dar un ramo, ya sabes de qué ya, de eso, de las bolsitas, un ramo de esto. Yo lo que veo aquí, cariño, que muchos de vosotros están como enganchados o están teniendo una historia extramatrimonial o estás con una persona que está vinculado más lo que es en la parte sexual, en la parte del deseo, de la carne, cariño. Y esto pues simplemente, ¡ay, por Dios! Cariño, pero si este chico, esta chica, tú sabes que solamente vosotros funcionan lo que es en las cuatro paredes y tú aullas como una loba, como un lobo que te están echando de todos los hoteles por escandalosa o por escandaloso, entonces, cariño, ¿por qué tú buscas amor en esta persona? Solamente vive, disfruta, porque a lo mejor de repente tú has conversado o esta persona te ha dicho, oye, ya llevamos mucho tiempo así, ¿no? ¿Existe la posibilidad, o tú lo has dicho, existe la posibilidad de tener una relación nosotros dos? ¿Existe la posibilidad? Y ellos, perdón, es la alergia, por Dios. Y ellos y ellas, pues se han quedado a cuadro. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Pero si entre nosotros solamente existía algo sexual, ¿por qué ahora me pide matrimonio? Richard, yo quiero casarme de blanco. Yo voy a casarme
vestido de blanco. No, cariño, con esta persona no. Esta persona solo quiere pasarlo bien, como tú también lo estás pasando bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Por eso que hay discusiones, ¿vale? Por eso que hay líos. Por eso que hay líos. Cariño, mientras puedas comer carne, cómete esa carne y no te compliques, cariño. No te compliques, ¿vale? A lo mejor me dice, Richard, yo con esa carne quiero hacer, yo qué sé, ay, no me acuerdo, creo que se llama buitón, ay, no me acuerdo, hay una preparación de una carne, vale, un lechón, quieres hacerte un asado con esa carne, pero no tienes todos los ingredientes, ¿vale? No tienes los ingredientes. Solamente puedes hacer con esta carne una parrilla. Entonces, si puedes comerte esa carne en parrilla o en lechón o en estofado, cómetelo, cariño, cómetelo y no te compliques la vida. Esta persona o tú solamente pueden dar lo que es algo en la parte sexual. No tiene por qué, esto no te hace ni malo ni mala, ni la otra persona tampoco. Vosotros dos sabían lo que había, ¿vale? Es esto. Luego no te estés quejando. Me dice, Richard, es que no, es que me he enamorado, Richard, me he enamorado. Pues entonces hubieras puesto tu cabecita bien en orden. Vale, Libra, pues te digo, me vas a volver loco, loca tú. Vamos a ver, iniciales, a ver qué me dicen. Ay, como dicen, el roce hace el cariño. El roce hace el cariño. Lo ves todos los días, quedan, toman un cafecito, un refresco. Es esto, Richard me lleva a comer hamburguesas, Richard, y eso me encanta. Te encanta, cariño, porque te encanta tragar, por eso te encanta. Ay, Libra, cariño, el roce hace el cariño, ¿vale? No vaya a ser que muchos de vosotros están teniendo una atracción por un amigo o por una amiga también. Tienes que tener mucho cuidado porque se puede estropear lo que es la amistad. Ten mucho cuidado. Pero si me dice Richard, ya lo estropeé porque ya he tenido un encontrón con esta persona, pues yo qué sé. Lo hecho está, Libra. Lo hecho está. Ya no puedes hacer nada ya. Ahora sigue disfrutando, ¿vale? Y cómetelo el tiempo que dure. Muy bien. La letra Y, la letra T, la letra H. Uy, hay una persona que viene o se pone en contacto contigo porque me sale lo que es un avioncito con corazón, Libra. Hay una persona, la letra N y la letra F. Por eso que las cartas me dicen, que estás como que quieres que esta persona esté a tu lado. Yo veo que tú te has enganchado a alguien, Libra, o ellos de repente también, ¿vale? Se han enganchado y tú dices, Richard, no, Richard, somos una relación oculta. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir mi pareja? Mis hijos. Voy a perder ese yate, ¿vale? Voy a perder ese apartamento porque también influye la economía. Muy bien. Yo soy realista, cariño. Yo soy realista. Muy bien, vamos a ver. Libra, vamos a ver. Estás muy loco y muy loca y me encanta porque yo también lo estoy. Vamos a ver. Me sale la carta de 10 de espadas y el 10 de espadas. Me sale también la carta del ermitaño, está en inglés, por eso no lo entiendo. Otra vez me salió la carta del 8. Vamos a ver. Y la carta del amor. No, no es 10 espadas. Me estoy liando. Es 10 de bastos. Uy, por Dios, Richard. Es que está en inglés, cariño. Y como son más nuevo, me lío. Yo lo que estoy viendo aquí, yo veo que a lo mejor de repente en algún momento, Libra, me dices, Richard, me siento ahogar. Me siento desesperar. Esta persona no puedo sacarlo de mi mente. Muchos de vosotros todavía siguen enganchados a una energía o una persona del pasado, a pesar que tú tienes tu historia, ¿vale, cariño? A pesar que tienes, sí, no puedes olvidarlo, no puedes. Y creo, Libra, cariño, o tú, puedes ser tú también, o esta persona, porque recuerda que esto puede ser una lectura espejo, o esta persona de repente te observa, te vigila, Libra, siempre está viendo tu Facebook, siempre está viendo tu Instagram, yo qué sé, tu WhatsApp, está viendo tu WhatsApp y ve tus pasos, cariño. Tú no sabes cómo te recuerda, uy, por Dios, no te saca de su mente. Pero son muy tontos, ¿no? Y son muy tontas. No cuesta nada hablar. ¿Por qué no te dice, oye, te quiero, vamos a conversar o algo por el estilo? No, se mantiene al margen, pero te piensa, Libra. Tienes un amor en secreto. Hay un cucaracho, una cucaracha que te recuerda. Yo qué sé, Richard. Yo dejo huellas, Richard. Yo dejo huellas, ¿vale? Es así, yo soy como la miel. Cuando me prueban, ya está. Soy algo tóxico y tóxica. Yo lo sé que eres tóxico y tóxica. Muy bien, vamos a ver economía.
A ver, economía, Libra. Hay una persona que no te saca. Y no vaya a ser que lo que te decía también, porque puede ser una lectura espejo que te había dicho anteriormente en la primera tirada. Esta persona, yo te dije que tú estabas tan desesperado y desesperada que estabas dispuesto inclusive a hacer magia para que esta persona esté a tu lado. Y yo te podría decir, porque ahora se me ha prendido el foquito, que esta persona también está desesperado y desesperada. Quizá de repente me dice, Richard, yo estoy tranquilo, yo estoy tranquila, pero ellos no, cariño, son capaces de hacer cualquier cosa para tenerte otra vez a su lado. Uy, por Dios, Libra, ¿con quién te has metido? Vamos a ver. Economía. A ver. Me sale un Virgo, me sale la luna, Virgo, el juicio. Muy bien. Creo que muchos de vosotros de repente están esperando una sentencia o estás esperando un documento o un trámite para que pueda llegar esto. A mí me dice que está en la puerta ya, cariño. A mí me dice que está en la puerta ya. Porque mira, me sale la carta de la estrella y la carta del juicio. Es que este trámite, este documento, este juicio tendría que salir ya. Ten cuidado que no vaya a ser que exista una persona que está obsesionado contigo o que te odia también, porque a lo mejor lo has rechazado, que esta persona te pone bloqueos para tu avance, porque no me gustan estas dos cartas juntas, te soy sincero, ¿vale, cariño? No me gusta, porque hay algo negativo aquí. Estas tres cartas juntas no juegan bien, no juegan bien. No vaya a ser que exista una persona, Libra, que todo este tiempo, Richard, no me sale el documento, Richard, no me sale el juicio, Richard, cada vez que voy a tener un trabajo bueno, yo no sé qué pasa. No vaya a ser que haya hecho algo para que las cosas te vayan mal, ¿vale? Entonces, hazte la limpieza del huevo, hazte la limpieza del sal, hazte la limpieza con el agua. En mi canal lo vas a encontrar o en las recomendaciones. Muy bien, vamos a continuar. Richard, ¿qué te pasa? Tanta energía. Yo tengo mucha energía, cariño. Yo tengo que estar siempre activo, porque si me quedo quieto me enfermo, te soy sincero. Vamos a ver las características. A ver, soy como una ratita hiperactiva. Vamos a ver las características. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Así vas a estar, cariño, tú. Ya te veo de parranda ya. Ya te veo ya. La carta del sol. Muchos de vosotros están teniendo un encuentro pasional con una persona que puede ser de elemento fuego o puede ser menor que ustedes, cariño. Te va el colágeno, ¿vale? Tranquilamente esta persona de repente trabaja algo relacionado con las leyes o teletrabaja desde casa. Me sale también la carta del 6 de copas. Hay una persona que te recuerda o quizá de repente una persona con la cual tú tuviste una relación, una historia, te recuerda. Veo hijos de por medio, sí. Es una persona que es delgado o delgada, piel blanca o trigueña o trigueño, cabello corto, se viste de una manera sport elegante, camisa a cuadros, utiliza tejanos o jeans, en algunos países dicen tejano, otros jeans. Le gusta utilizar de repente zapatillas o zapatos de seguridad, utiliza como botines también, cariño. Puede ser que sea un veterinario, puede ser que sea un ingeniero, puede ser que sea una persona que le guste la naturaleza. Me sale la carta del 10 de oros. Va a haber un encuentro en la cual vas a estar con una sonrisa de oreja a oreja, cariño. Te va a encantar esta persona. Este encuentro que llega a tu vida te trae una sorpresa o simplemente es el principio de tu felicidad o un regalo, como que todo conspira para que las cosas se arreglen en tu vida. Puede ser que a lo mejor coincidas con esta persona en un supermercado, en una tienda, en un restaurante, porque veo muchos niños en un parque también. O tú saliste a pasear al perro, quizás de repente, y pues simplemente te encuentras con ellos o con ellas. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y hasta la vista, Libra. Te me cuidas.